Minutos, usted sabe, en vivo y en directo como todos los días, hoy día es viernes, disfrutando esta previa de fin de semana. Queremos tomar contacto antes de presentarles a los invitados, estelares invitados que tenemos esta mañana. Tomamos contacto con Daniel Oces. Daniel, cuéntanos, ¿dónde estás? De esta temática tan importante y que nos ha tenido todos conmocionados en estos días, pero hoy día para hablar de un tema bastante particular. Ley 21.152, artículo 56. Pareciera que es un tanto extraño escucharlo de esta forma, pero tiene que ver con aquellas modificaciones que se le ha realizado a esta ley respecto de la atención a todas aquellas personas que funcionan como asistentes de la educación. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿A quiénes beneficia? ¿A quiénes perjudica? Bueno, de eso y mucho más queremos conversar hasta ahora con todas las personas que me acompañan en este momento, pero primero con el Ceremi de Educación, Fernando Peña. ¿Cómo está, Ceremi? Muy buen día. Hola, buenos días. Sí, efectivamente estamos en una jornada de trabajo con la agrupación de sostenedores del mundo particular subvencionado, ACEPAR, para resolver inquietudes y dudas respecto a la implementación, no solamente de esa ley, sino que en general de los cuerpos normativos de la ley de inclusión, que sabemos se diseñaron en el gobierno anterior, que ya algunos se han implementado, como por ejemplo el mismo sistema de admisión escolar el año pasado, pero hay muchas cosas también que están hoy día en marcha, que se están implementando, sobre las cuales hay preocupación, dudas, muchas inquietudes de parte de los sostenedores, también de las familias, y la verdad es que nosotros hemos tomado la iniciativa, hemos querido conversar, hemos querido favorecer el encuentro con los sostenedores para adelantarnos justamente a todos los cambios, los ajustes que hay que hacer, por ejemplo, en materia patrimonial, en materia laboral, por ejemplo, lo que tú comentabas, la situación de los asistentes de la educación, que desde este año tienen la posibilidad y la facultad que les da justamente este cuerpo normativo para tomarse vacaciones. Es algo que sin duda va a generar una situación que tienen que prever justamente quienes otorgan el servicio educacional y que ciertamente es necesario abordar en todos los espacios de discusión y sobre todo con las autoridades políticas para finalmente no perjudicar el servicio educacional y sobre todo su continuidad. Por lo mismo, nosotros desde acá, desde el Ministerio, muy dispuestos y llanos a colaborar y a trabajar en equipo junto con los sostenedores. Ceremi, pero en particular, ¿qué es lo que viene a modificar esta ley? Viene a modificar aspectos relevantes, por ejemplo, de la jornada laboral, vinculados principalmente a las vacaciones. Se homologan los permisos que tiene el mundo municipal, sobre todo los profesores, a los asistentes, una vez promulgado el estatuto de los asistentes de la educación. ¿Cuál es el problema que le genera obviamente a la escuela eso? Sin obviamente uno criticar o desmerecer el derecho a las vacaciones que van a tener los asistentes durante las jornadas de vacaciones de los mismos alumnos, que históricamente ese fue un periodo que siempre se usó para arreglar, para mantener, hacer mantención al interior de los establecimientos, cosa que ahora obviamente no se va a poder realizar porque básicamente el personal y los asistentes van a estar haciendo uso de sus vacaciones. Por lo mismo eso va a generar, insisto, una situación que va a ser necesario prever, que los sostenedores con legítima razón quieren adelantar y hacer notar obviamente de que es importante atender para que finalmente no se perjudique. De qué manera se puede llegar a... Respecto a esta temática, el Ceremi ya daba cuenta, ¿verdad?, esta modificación a la ley 21.152 que vendría a darle mayor o homologar ciertas las vacaciones también para aquellos funcionarios que son asistentes de la educación. En el caso, por ejemplo, en particular del Colegio Andrés Bello, ¿a quiénes beneficiaría, a quiénes perjudicaría? ¿De qué forma ustedes también tienen una opinión respecto a este tema? Bueno, la verdad es que el impacto que tiene efectivamente esta nueva modificación en la ley 20.152 es muy grande. Si bien es cierto, nadie está desconociendo el derecho que tienen, ¿cierto?, nuestros asistentes de la educación, distinguiendo también que hay distintas categorías de asistentes de la educación. Entonces, en ese sentido, también es importante aclarar quiénes efectivamente son los que colaboran directamente con nuestros estudiantes, ¿cierto? Y que tienen obviamente el derecho también, ¿cierto?, de homologarse de alguna manera con la situación que tienen actualmente nuestros docentes en cuanto a las vacaciones que les correspondan. Sin embargo, hay otro grupo dentro de los asistentes que efectivamente
se requiere en una extensión dentro del año escolar y que obviamente al estar ahora todos en el mismo grupo implica obviamente una situación de bastante complicación en el funcionamiento que nosotros tenemos que seguir dando, porque el equipo directivo, los que trabajamos, ¿cierto?, para efectos de organizar el colegio, necesitamos obviamente de personas con las que tenemos que seguir funcionando para efectos de la infraestructura, de las mantenciones, de los pagos de remuneraciones, etcétera, un funcionamiento que efectivamente siempre se sigue dando durante los periodos, digamos, de vacaciones, si bien es cierto, se les respeta siempre su derecho que han tenido, pero efectivamente esto significa prácticamente cerrar el colegio, ¿cierto?, el 31 de diciembre y no retornamos hasta cuando se inicia el año escolar. ¿Y qué pasa en ese periodo de intervalo? Que no es menor todos los efectos que eso va a causar. Entonces, lo que queremos ahora es buscar de alguna manera aclarar algunos aspectos de la normativa, ¿cierto?, tratar de que se pronuncie alguna dictamen por parte, en este caso, de la Dirección del Trabajo que aclare sobre todo este impacto que está teniendo efectivamente con respecto a estas modificaciones en la jornada laboral. De hecho, la reducción de las 45 a las 44 horas, ¿cierto?, hace una reducción efectiva a 41 horas de trabajo prácticamente, o sea, en el fondo donde uno trata de entender, ¿cierto?, que no hay realmente una homologación tan efectiva como se trató de hacer en una primera etapa. Entonces, yo creo que faltó, obviamente, mayor preparación para esto. Se nos dice, entra en vigencia la ley ahora el 21 o el 25 de abril, perdón, ¿cierto?, y sin que tengamos mayor oportunidad previa de habernos preparado, ¿cierto?, en las modificaciones de horario, de contratos, anexos, etcétera, todo eso, y eso es efectivamente una situación que nosotros estamos obviamente tratando ya de implementar, pero de todas maneras los efectos son bastante complejos y por eso también acompañamos acá también en esta jornada que queremos entre los sostenedores poder hacer fuerzas también para poder buscar soluciones que también sean beneficiosas en el sentido también para los asistentes, pero también que nos permitan seguir funcionando como establecimiento. Muchas gracias. De nada. Bueno, justamente quien también nos acompaña es el presidente de la Asociación ACEPAR y rector también del Liceo Los Andes, y es Misael Valenzuela. Misael, sería interesante que usted nos pudiese contar de esta jornada de seminario que han tenido, cuál ha sido la convocatoria, qué respuesta ustedes han logrado tener. Entendemos que esto todavía continúa en desarrollo, mientras nosotros estamos conversando, se está en este momento dando este seminario, pero ¿qué opciones, qué alternativas se les ofrece y qué han propuesto ustedes también? ¿De qué forma se puede buscar algún tipo de medida que no afecte tanto como, por ejemplo, decía cierto recién ya la vicerrectora? Bueno, la ley ya está promulgada. El legislador, quizás a ver, con ciertos desconocimientos, involucró a todos los asistentes de la educación. Como bien decía Karen, algunos sí realmente colaboran en el aula y se merecen las vacaciones, aunque todos se la merecen, pero creemos que sí nos deja con ciertas inquietudes, como por ejemplo los vigilantes. Los vigilantes es un rol que tiene que seguir funcionando durante las vacaciones de verano y de invierno. Los asistentes de la educación también hay que precisar que van a tener vacaciones desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero. Y las vacaciones de invierno también. Pero alguien tiene que cuidar el colegio. También hay que hacer mantención, hay que hacer limpieza, hay que hacer adquisiciones. Como decía Karen, ¿cierto?, hay que pagar los sueldos. Las secretarias tienen que estar, pero van a estar de vacaciones. Entonces, para instalar la ley tenemos que tomar una serie de medidas y también nos van a aumentar los costos, que también son dineros que estaban destinados a mejorar la calidad de la educación. Pero, por lo tanto, este impacto no es menor. Isabel, ¿y qué soluciones proponen ustedes? ¿Qué ideas tienen ustedes también dentro del seminario que están participando también, recordemos, las autoridades de la educación para llegar a algún tipo de acuerdo? Porque si bien, como usted dice, la ley ya se encuentra en vigencia. Es que es difícil de llegar a acuerdos, o sea, hay una ley que está promulgada y hay que cumplirla. Lo que nosotros estamos capacitándonos con la ayuda de la Seremi Educación, su equipo jurídico, para poder instalarla de buena manera y también cumplirla. Pero sí, obviamente que nos inquieta porque no es de fácil instalación, como decía Karen, hay que los anexos de trabajo, hay que regularizarlos, los horarios, no va a faltar personal, quizás vamos a tener que contratar, o también el impacto que podría producir que algún sostenedor, que lo han dicho, podrían externalizar algunos servicios, como los servicios de vigilancia, servicios de aseo, y no es la idea, porque siempre aquel auxiliar que es querido por los estudiantes lo queremos tener en nuestro colegio como trabajador nuestro.
no como externalizarlo. ¿Ya? Entonces tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer, pero siempre con el ánimo de poder cumplir con nuestra función de colaborador en la educación del Estado. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable, muy gentil. Bien, ahí estamos entonces tratando de recoger la mayor cantidad de testimonios, de aportar a esta temática que ha complicado distintos colegios, en este caso en particular los de los subvencionados particulares que se encuentran reunidos a esta hora en la Seremi de Educación buscando algún tipo de alternativa, alguna forma entonces de entender cómo se va a aplicar esta ley que cuando lo mencionaba, pero en la práctica, tal como ustedes lo estaban escuchando, trae más de alguna complicación para aquellos que son responsables finalmente de garantizarle una muy buena educación a todas aquellas personas que han escogido porque sus hijos o sus hijas estén dentro de los colegios particulares subvencionados. La educación es importantísimo para nuestra sociedad, los padres están muy preocupados también, así que qué buen mensaje ahí nos está entregando Daniel. Vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que sucede con eso. Así que un abrazo, nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Buen día. Sí, bueno, importantes noticias que nos entrega Daniel Oces y importante también vivir un momento salvaje.